Todo lo grande comienza no con una conquista, sino con una pérdida. Es una paradoja que el alma rara vez acepta de inmediato. Amigos, escriban en los comentarios el país desde el que están con nosotros. Gracias por apoyar el canal y por la suscripción. Que disfruten viendo. Pero que está en la base de muchos caminos espirituales. El corazón humano anhela estabilidad, previsibilidad, silencio. Pero la verdadera renovación llega cuando algo se rompe. Cuando se destruye aquello a lo que te aferraste durante años. Cuando en las manos queda solo el vacío y los ojos buscan lo que ha desaparecido. Y precisamente en ese instante de desconcierto empieza a nacer algo distinto, no menos real, pero más profundo, eterno. La Biblia habla muchas veces de quienes pasaron por la pérdida. La parábola del hijo pródigo no es solo una historia de pecado y regreso. Es una historia de pérdida en muchas formas. El padre pierde al hijo incluso antes de que éste se marche. Pierde su corazón, su amor, su vínculo. El hijo se pierde a sí mismo, poco a poco, pero de forma constante. Al principio parece que gana libertad, pero en realidad solo pierde la profundidad del hogar. Sin embargo, esa pérdida no es el final. Es una transición necesaria, dolorosa, pero inevitable. Porque donde no hay pérdida, tampoco hay retorno. Las pérdidas son diversas. Algunos pierden lo material, la casa, el trabajo, la estabilidad. Otros, las relaciones, la amistad, la familia, el amor. Otros, a sí mismos, la fe, el propósito, el sentido de identidad. Pero las pérdidas más profundas son las del espíritu. Cuando el corazón calla, cuando la oración no se eleva, cuando todo dentro parece vacío. No es solo vacío, es un grito del alma que Dios escucha, incluso si nadie más lo oye. Porque en esos momentos Él está más cerca de lo que parece. La pérdida no se puede evitar. Llega como un huésped que no pide permiso. Se sienta a tu lado y te obliga a mirarte en el espejo. Y lo que ves allí no siempre es agradable. Pero precisamente eso es el inicio. Porque los verdaderos cambios no nacen de la comodidad. Nacen en las grietas. En lo que se rompió, pero no desapareció. En lo que duele, pero aún vive. Porque incluso un corazón roto es capaz de escuchar la voz de Dios, a veces precisamente a través de la grieta. En el libro de Job las pérdidas alcanzan la máxima profundidad. Él pierde casi todo, bienes, hijos, salud, apoyo. Pero conserva lo esencial, el diálogo con Dios. Incluso cuando el silencio parece definitivo, no deja de buscar. Su fe no se ve perfecta. Está llena de preguntas, de dolor, de incomprensiones. Pero es auténtica. Y por eso al final encuentra más de lo que perdió. No solo bendiciones, se reencuentra consigo mismo. Las pérdidas se convierten en escalones hacia una nueva comprensión. La cultura moderna está acostumbrada a medir el éxito por logros. Pero la lógica de Dios es distinta. Donde nosotros vemos un final, Él ve un comienzo. Donde todo parece perdido, Él abre una puerta. Porque para Él lo valioso no es la situación, sino el estado del corazón. A veces la pérdida es la única manera de detener a la persona que corre en dirección equivocada. La única oportunidad de llevarla a la profundidad, donde por fin empezará a escuchar. Las pérdidas no siempre son consecuencia del pecado. A veces son parte de una purificación. Parte de un proceso en el que cae lo superfluo para que permanezca lo verdadero. Como el árbol que deja caer sus hojas en otoño para prepararse para el invierno, así el alma deja caer ilusiones para resistir la tormenta. Y eso no es debilidad, sino camino hacia la fuerza. No decadencia, sino transformación. Cuando Jesús caminaba hacia el Gólgota, su camino era una ruta de pérdidas. Pérdida de la aprobación humana, pérdida del apoyo de sus discípulos, pérdida de la fuerza física. Pero cada una de esas pérdidas lo conducía a algo mayor. Porque fue precisamente a través de la cruz que llegó la victoria. A través del dolor, la vida. A través de la muerte, la resurrección. Esa es la ley del reino. Lo que parece perdido, en las manos de Dios se convierte en semilla. Por eso no hay que temer a la pérdida, sino aceptarla como parte del camino. No idealizar el dolor,
sino comprender su lugar. Porque es precisamente a través de la pérdida que el corazón aprende a aferrarse no a las cosas, sino a aquel que es inmutable. No a la forma, sino a la esencia. No a los dones, sino a la fuente. La pérdida no es una condena. Es una invitación. A comenzar de nuevo. A ver más profundo. A encontrar no lo que fue, sino lo que realmente se necesita. Y entonces la pérdida deja de ser un punto final y se convierte en una coma. La historia no termina, se reconfigura. En ella aparece un nuevo sentido. Y el que ha pasado por la pérdida ya no es el mismo. No mejor, no peor, simplemente más profundo. Y precisamente ese camino conduce al verdadero reencuentro. Después de la pérdida siempre llega un periodo de silencio. No es un silencio exterior, porque alrededor pueden hervir los asuntos, sonar las voces, exigir las obligaciones. Pero en el interior, algo parece detenerse. Desaparece la sensación de dirección. Los caminos antes conocidos se vuelven extraños. Las palabras pierden su sabor. Incluso la oración suena diferente, no como una súplica segura, sino como un susurro que apenas llega al cielo. Y precisamente en ese tiempo comienza el camino interior, no hacia adelante, sino más profundo. En la parábola bíblica del hijo pródigo, el momento del regreso no llega de inmediato. Entre la huida y el retorno hay un largo periodo de decadencia, soledad y vacío. El hijo no lo comprende todo de golpe. Primero, la euforia, después, la desilusión. Y solo entonces, el silencio. Se encuentra en la oscuridad. El lugar que se prometió a sí mismo como un nuevo comienzo resulta ser un fracaso. Y en ese espacio de oscuridad el alma por primera vez empieza a mirar no hacia afuera, sino hacia adentro. La oscuridad no siempre es enemiga. En ella desaparece el ruido, se pierde la agitación, se borran los límites entre los papeles que representamos. Lo que parecía sólido, la reputación, el estatus, la seguridad, se evapora. Y queda solo la realidad. No tan atractiva, no tan brillante, pero verdadera. Por eso Dios a menudo permite la oscuridad, para purificar la mirada. Para que la persona deje de mirar a través del prisma de las ilusiones. El salmista David escribió que incluso en el valle de sombra de muerte no teme, porque el Señor está con él. Eso no significa que la oscuridad no estuviera. Estaba. Pero se convirtió en el espacio de la presencia de Dios. En ese valle David aprendió a apoyarse no en su espada, sino en la protección de Dios. No en su propia fuerza, sino en su guía. Y así la oscuridad se convierte en escuela de confianza. Después de la pérdida, muchas personas buscan una solución rápida. Quieren llenar el vacío. Encontrar un nuevo trabajo, nuevas relaciones, un nuevo propósito. Pero el proceso interior de sanación no puede acelerarse. Debe recorrer todas las etapas. Y la primera es el reconocimiento, estoy en la oscuridad. No como derrota, sino como honestidad. Porque solo la oscuridad reconocida puede ser iluminada. La oscuridad cambia la oración. Se vuelve informal, sin adornos. Desaparecen las palabras elevadas, solo queda la esencia. La oración se convierte en un grito, en un llanto, en silencio. Pero precisamente esa oración es verdadera. Porque no interpreta un papel. Es el diálogo del corazón con el Creador. Y aunque la respuesta no llegue de inmediato, empieza a transformar al mismo que ora. En el libro de Lamentaciones, escrito en un tiempo de gran pérdida y destrucción, resuenan las palabras: la misericordia del Señor no se ha acabado, su compasión no se ha agotado, se renueva cada mañana. Y esas palabras no fueron escritas en una fiesta. Fueron escritas entre ruinas. No es un triunfo, sino la silenciosa tenacidad de la fe. Es testimonio de que incluso en la oscuridad se puede encontrar un rayo. Incluso entre las cenizas, una fuente. En la oscuridad se revela una nueva visión de uno mismo. La persona deja de evaluarse solo por sus logros. Empieza a ver las profundidades de su corazón, miedos, debilidades, resentimientos, falta de perdón. Puede ser doloroso. Pero en eso reside la fuerza de la oscuridad. Muestra no para condenar,
sino para sanar. Para sacar a la luz lo que durante años se escondía tras las máscaras. La oscuridad también purifica la fe. Separa lo verdadero de lo superficial. Quita el apoyo en las circunstancias, en las personas, en los sistemas. Y obliga a aferrarse solo a Dios. No siempre parece heroico. A menudo es una lucha diaria, por cada oración, por cada palabra de esperanza. Pero precisamente en esa lucha nace la perseverancia. Esa de la que escribe el apóstol Pablo: la perseverancia produce experiencia, y la experiencia, esperanza. La oscuridad no es vacío. Está llena de la obra de Dios, incluso cuando no se ve. Es como una habitación silenciosa donde el corazón aprende a escuchar. Y cuando llega el amanecer, la persona ya no es la misma que era. No solo ha sobrevivido a la pérdida, sino que ha replanteado su vida. Y eso no es el final, sino el inicio del reencuentro. Porque solo quien ha pasado por la oscuridad puede valorar verdaderamente la luz. En cada regreso a la fuente hay un instante que lo define todo. Es un instante no de acción, sino de decisión. No un movimiento del cuerpo, sino un giro del corazón. La persona puede estar aún lejos de casa, seguir viviendo entre las consecuencias de las pérdidas, no ver todavía el camino, pero en su corazón ya están haciendo algo nuevo. No es una emoción, no es un impulso, es una decisión firme, profunda, a menudo silenciosa. No quiero quedarme donde el alma muere. Quiero regresar. En la parábola del hijo pródigo este momento se describe con sencillez. Volvió en sí. No volvió al Padre, no volvió a casa, sino primero a sí mismo. Esto significa quitarse el velo del autoengaño, mirar la verdad a los ojos, dejar de huir de uno mismo. Porque las mayores pérdidas no suelen comenzar cuando dejamos el hogar, sino cuando nos alejamos de nuestra propia verdad. El regreso es siempre una revolución interior. Esta decisión puede madurar poco a poco, no en un solo día. A menudo, a través del dolor, de la desilusión, del silencio. En la Biblia, el profeta Jonás, huyendo del llamado de Dios, terminó en el vientre de un gran pez. Oscuridad, aislamiento, total impotencia. Y fue allí donde clamó al Señor. Fue allí donde tomó la decisión, ir a donde había sido llamado. Su regreso no comenzó en la tierra firme. Comenzó en las entrañas del pez, en un corazón que se había rendido. Muchos no regresan, no porque no conozcan el camino, sino porque temen dar el primer paso. Temen la vergüenza, el juicio, lo desconocido. Pero la carga más pesada es el miedo a reconocer: me equivoqué. En nuestra cultura esto suele percibirse como debilidad. Sin embargo, en la dimensión espiritual es fuente de fuerza. Porque solo el reconocimiento permite la sanación. Solo la humildad abre las puertas de la gracia. En el libro del profeta Oseas, el Señor dice: la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. El desierto no es un castigo, sino un lugar de purificación. Y cuando el corazón comienza a escuchar, se transforma. Entonces llega la comprensión de que el verdadero hogar no es simplemente un lugar, sino un estado de unión con el Creador. Y este entendimiento despierta un profundo anhelo: no volver al confort, sino volver a la fuente de la vida. El regreso no es una derrota. Es una victoria sobre el propio ego. Es la elección de confiar de nuevo en el corazón de Dios, incluso después de los errores. La historia del apóstol Pedro lo confirma. Su traición, la triple negación, fue una herida profunda. Pero después de la resurrección, Jesús se dirige precisamente a él. No con condena, sino con restauración. Porque el arrepentimiento no borra la dignidad. La restaura. La decisión de regresar es también un acto de fe. No siempre comprensible, no siempre fácil. A menudo, contra las circunstancias. Pero esta fe no está en uno mismo, sino en que Dios espera. En que su corazón está abierto. En que la misericordia es mayor que la caída. En que el amor es más fuerte que el miedo. Y este entendimiento engendra valentía. No una valentía ruidosa, sino una silenciosa, interior, verdadera. En los Salmos está escrito: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón,
y salva a los de espíritu humilde. Dios no espera a los perfectos. Espera a quienes reconocieron su derrota, pero no se rindieron. A quienes en medio de la oscuridad tomaron la decisión. Voy a ir, voy a creer, voy a atreverme a confiar de nuevo. El regreso no siempre es rápido. Puede ser un largo camino, con obstáculos, con dolor. Pero cada paso es un paso hacia la gracia. Y aunque el resultado aún no se vea, ya el simple hecho de andar es señal de sanación. Porque quien camina de regreso a la fuente ya no es el mismo que se marchó. En él hay nueva profundidad, nuevo entendimiento, nueva vulnerabilidad y nueva fuerza. Es precisamente la decisión lo que lo cambia todo. No elimina las consecuencias de inmediato, pero cambia la dirección. Y desde ese momento la pérdida deja de ser un punto final. Se convierte en una coma. Y después comienza otra frase, una frase de esperanza. Después de la pérdida, no siempre lo más difícil es regresar. A menudo lo más difícil es creer que serás aceptado. Que todavía hay alguien a quien le importas, que espera, que no cuenta tus faltas, sino que abre sus brazos. Porque en el corazón de la persona que ha sufrido una profunda derrota interior siempre queda un temor. ¿Soy aún digno de amor? ¿No es demasiado tarde? En la parábola de Jesús sobre el hijo pródigo hay un detalle extraordinariamente poderoso. El padre lo vio cuando aún estaba lejos. Eso significa que lo miraba, lo esperaba, lo buscaba. No lo olvidó. No se apartó. No lo borró. Su corazón no dormía. Y esto es una imagen de la misericordia de Dios. Aquel que conoce las faltas más profundas no rechaza, sino que sale al encuentro. No pide explicaciones primero. No exige disculpas. La misericordia siempre es la primera. Esta verdad es revolucionaria. En un mundo donde por cada error a menudo se paga con la reputación, con relaciones, con oportunidades perdidas, Dios actúa de otra manera. Su misericordia no es una recompensa por el arrepentimiento. Es la atmósfera en la que el arrepentimiento se hace posible. Precede a las palabras, porque no es un acto jurídico, sino una manifestación del corazón. Como la luz que atraviesa la oscuridad y muestra el camino incluso antes de dar el primer paso. En el Salmo 32 está escrito: Tú eres mi refugio, tú me guardas de toda angustia. Esto significa que la misericordia de Dios no es solo perdón, sino protección. No solo absolución, sino el abrazo del alma temerosa. Porque el regreso siempre es vulnerabilidad. Y por eso Dios no recibe con severidad, sino con ternura. Él sabe cómo duele. Y por eso su amor es suave, pero fuerte. Otras historias bíblicas subrayan esta verdad. Uno de los ejemplos más notables es el apóstol Pedro. Su traición podría haber sido la caída definitiva. Pero después de la resurrección, Cristo se dirige precisamente a él. No con condena, sino con una pregunta de amor. Y así actúa Dios. No enumera nuestras caídas, las sana. Porque para él la restauración es más importante que el análisis de los errores. La misericordia no es debilidad. Es una acción profunda y consciente. Es la elección de extender la mano cuando uno podría apartarse. Es la decisión de volver a confiar cuando sería más fácil alejarse. Dios no ignora la verdad. Pero su verdad nunca está sin amor. Su justicia nunca está desprovista de compasión. Y en esto reside la belleza espiritual de la misericordia. No niega el pecado, pero no le permite tener la última palabra. Cuando el hijo pródigo llegó a casa, el padre no le impuso condiciones. No dijo: vive primero como un siervo y luego veremos. Inmediatamente restauró su dignidad. Le dio vestido, anillo, fiesta. Estos son símbolos no solo de aceptación, sino de la plena restitución de su estatus de hijo. Esa es precisamente la esencia de la actitud de Dios hacia quienes se han perdido pero han regresado. No nos recibe a prueba. Nos devuelve lo que parecía perdido para siempre: la dignidad. El corazón humano a menudo resiste esta misericordia. Le parece demasiado simple, que después de faltas graves se necesita una penitencia complicada. Pero el Evangelio no trata de complejidad. Trata de profundidad. Y la profundidad del amor de Dios es tal que no puede medirse con la lógica de los méritos. Se derrama sobre quienes abren su corazón,
no porque lo merezcan, sino porque lo necesitan. Esta comprensión transforma el alma. Porque cuando la persona siente que ha sido aceptada no por obligación, sino por amor, cambia. Ya no quiere volver a lo anterior. No por miedo, sino por gratitud. Y esa gratitud es una fuerza poderosa. Lleva a la persona hacia adelante. Cambia la motivación. Porque el amor que te aceptó en el momento más oscuro ya no permite traicionar. El modo de actuar de Dios no es una indulgencia temporal. Es una decisión de corazón que nunca se ha cerrado. Sus brazos no tienen fecha de caducidad. Su amor no pierde fuerza por la cantidad de tus errores. Y si das un paso atrás, Él da 10 hacia ti. Y si te avergüenzas, Él te cubre. Y si lloras, Él te sostiene. Todo esto es misericordia. Verdadera. Incondicional. Eterna. Muchos perciben el hallazgo como un regreso al estado anterior. Como si después de la pérdida debiera producirse una restauración de lo que fue. Pero el verdadero hallazgo en el plan de Dios no es solo restauración, sino creación de algo nuevo. No un retorno al pasado, sino un movimiento hacia lo más profundo, más firme, más verdadero. Porque el camino a través de la pérdida transforma a la persona. Y quien regresa ya no es el mismo que se fue. En la parábola del hijo pródigo esto se muestra con claridad. El hijo vuelve, pero no lo espera la misma habitación, la misma vida, el mismo ritmo. Vuelve siendo otro, quebrantado, purificado, despertado. Y el Padre recibe no solo al cuerpo que regresa, sino al alma nueva que nació en el camino. El hallazgo no es rebobinar hacia atrás, sino entrar en una nueva profundidad de relación, basada no solo en la pertenencia, sino en la conciencia. Este es un punto clave que revela la esencia de la transformación espiritual. Dios no solo restaura, Él cambia. No solo repara lo destruido, sino que construye con un nuevo contenido. Y este nuevo contenido está en el corazón de quien atravesó la pérdida, conoció el dolor y en ese dolor encontró la misericordia. El encuentro con la misericordia engendra a una nueva persona. Y por eso en el hallazgo hay más que en la calma intacta. La Biblia muestra esta verdad muchas veces. Job, que lo perdió todo, al final recibió no solo el doble, sino una nueva visión de Dios, una nueva profundidad de confianza. Pedro, que lo negó, no volvió al estatus de discípulo, sino que se convirtió en pastor de otros. Jonás, que huyó, no solo regresó a su llamado, sino que caminó con una nueva profundidad de obediencia. En todos los casos, el hallazgo fue más que un retorno. Fue una transformación. El enfoque de Dios no es cosmético. Él no solo corrige la superficie. Se adentra en la esencia. Por eso el verdadero hallazgo siempre tiene una señal. La calidad interior ha cambiado. La persona ve diferente, escucha diferente, ora diferente. Ya no es la misma que antes de la pérdida. Su experiencia es como una huella que deja sabiduría en el corazón. No una herida, sino una cicatriz de gracia. Una señal de que pasó, resistió y ahora tiene fuerza para sostener a otros. Esto se nota especialmente cuando esa persona se encuentra con el dolor ajeno. Antes podía juzgar, ahora entiende. Antes hablaba fuerte, ahora escucha. Antes exigía, ahora acoge. Este cambio no es solo madurez humana, sino acción del Espíritu Santo, que a través del dolor enseña a amar. Y ese amor ya no es condicionado. Conoce cuánto vale el perdón. Y cuánto vale el apoyo en el momento más oscuro. En el hallazgo nace una nueva etapa de vida. No es un triunfo, no son fanfarrias. Es una paz profunda. Como después de la tormenta, cuando el barco atraca no donde partió, sino en un nuevo puerto. Esa nueva orilla no siempre es brillante, pero allí está lo esencial, la presencia de Dios. Y es ella la que se convierte en el centro. Ya no dicta la dirección lo exterior. La luz interior guía hacia adelante. En la Escritura está escrito, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó, he aquí todo ha sido hecho nuevo. Esto no es una abstracción. Es una realidad para quienes atravesaron pérdidas. Porque en Cristo no hay camino de regreso. Solo hay camino hacia la profundidad. Y aunque lo perdido parezca irreemplazable,
Dios crea una nueva calidad que encierra un sentido. Y este sentido no compensa la pérdida, sino que la reinterpreta. Le da un lugar en la historia de la salvación. La convierte en parte del plan, y no en una tragedia sin respuesta. Y es aquí donde el hallazgo se convierte en testimonio. Porque la persona que atravesó la pérdida pero permaneció con Dios, se convierte en fuente de esperanza para otros. No dice, lo entiendo todo, habla con su vida, sigo caminando. Y eso es más que palabras. Es prueba de que incluso después de la ruina puede haber vida. Que de las cenizas puede brotar belleza. Que Dios no deja las historias a medias, sino que las lleva a su cumplimiento. Así, el hallazgo no es un retorno al confort, sino un movimiento hacia lo profundo. No siempre indoloro, no siempre comprensible, pero siempre con Dios. Y eso es lo principal. Porque aunque el camino sea diferente de lo que esperábamos, aunque el edificio no se parezca al anterior, aunque la vida haya adquirido otros contornos, si en el centro está el Señor, esa vida es bendecida. Porque Él no es solo quien devuelve. Él es quien crea lo nuevo. Y en lo nuevo, está el verdadero hallazgo. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.